Un gusto saludar a los compañeros e ingeniero. Somos el grupo número 1 del curso de ecuaciones diferenciales parciales y vamos a hablar sobre el tema ecuación de calor. ¿Qué es ecuación de calor? Es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales del tipo parabólica que describe la distribución del calor o variaciones de la temperatura en una región a lo largo del transcurso del tiempo. Entonces, para poder resolver problemas de ecuación de calor, vamos a utilizar el método por diferencias finitas. Es un método de carácter general que permite la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales definidas en recintos finitos. Entonces, esto dice, vamos a sustituir la ecuación del calor con este método y a su vez se resuelven las operaciones con dos métodos de aproximación, que son los siguientes: método explícito y el método implícito. Estos son los dos métodos que vamos a utilizar para resolver ecuaciones de calor por el método por diferencias finitas. Siguiendo el método explícito, son sencillos e inestables. El método implícito, más complejos y más estables. Observando esta gráfica, vamos a utilizar mallas en los dos métodos, como en el método explícito y en el método implícito, como pueden observar aquí en esta gráfica. Continuando, ecuación de calor. Nos vamos a enfocar en el método explícito y en el método implícito. Dice que para que cumplan estos dos métodos deben ver condiciones establecidas, que son las siguientes, para que cumplan los dos métodos. Observando esta gráfica, dice que la primera condición: debe existir una barra delgada de cualquier material que conduzca calor, que la barra, como pueden observar aquí, debe ser delgada y el material debe conducir calor. Dice que también tiene que tener una distancia considerable y debe estar aislada excepto en sus extremos, que la varilla debe estar aislada menos en el punto inicial y en el punto final. La otra condición es: debe haber una variación de temperatura en cada uno de los extremos para cumplir el objetivo de esos dos métodos, que la temperatura en el punto inicial no debe ser igual a la temperatura del punto final. Por medio de la ecuación del calor, al realizar unas aproximaciones numéricas, esas dos derivadas parciales, podemos encontrar la temperatura a lo largo de la barra en cualquier tiempo determinado. Entonces, utilizando la ecuación de calor y sacamos sus aproximaciones numéricas o finitas, vamos a encontrar la temperatura en dicha barra en cualquier punto o nodo que queremos saber. Entonces, siguiendo, nos vamos a enfocar en el método explícito y seguimos con la fórmula de ecuación de calor, que dice: requiere una aproximación de la segunda derivada de la temperatura con respecto al espacio. Entonces, de esta derivada tenemos que sacar una aproximación, y de la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo. También de esta tenemos que tener una aproximación. Entonces, ¿qué aproximaciones vamos a encontrar para cada una de ellas? La aproximación que vamos a utilizar en la segunda derivada conforme con la segunda derivada de la temperatura con respecto al espacio o la longitud de la varilla va a ser una aproximación finita centrada o una diferencia finita centrada. Y en la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo va a ser una aproximación en diferencia finita hacia adelante. Entonces, continuando, nos tenemos que enfocar en esta malla, en este gráfico de mallas, como ya les había explicado.
para saber de dónde salen las aproximaciones numéricas o finitas. Entonces, bien, como pueden observar aquí en la gráfica, X punto de la malla usando en la diferencia temporal y círculo punto de la malla usando en la diferencia espacial. Entonces, si nos ubicamos aquí, esto es a través del método explícito. Para una solución en un punto ubicado, como les decía, en un tiempo L más 1, se resuelve con condiciones conocidas, como pueden encontrar aquí. Las condiciones conocidas son xy menos 1, xy más 1 en un tiempo L. Estas son las condiciones conocidas que tenemos. Sea los puntos vecinos, estos, en la solución del tiempo L. Es explícita porque solo tiene una incógnita. ¿Por qué una incógnita? Porque vamos a encontrar la temperatura en dicho punto a dicho tiempo. Entonces esa va a ser la incógnita que nosotros queremos encontrar utilizando estos puntos. Entonces, para saber la aproximación de la segunda derivada de la temperatura con respecto al espacio o la longitud de la varilla, nos quedaría de esta manera. Nodo derecho menos nodo analizado más nodo izquierdo. O de la siguiente manera. La temperatura en una posición y más 1 en un tiempo L, menos 2 veces la temperatura en una posición Y en un tiempo L, más la temperatura en una posición Y menos 1 en un tiempo L, partido un delta X al cuadrado, que quiere decir que L es el contador de los intervalos de tiempo, es el tiempo que vamos a utilizar para saber la temperatura en dicho nodo. Entonces, siguiendo con la siguiente fórmula, que es la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, dice y quedaría de esta manera. La temperatura del nodo en I en el instante L más 1 en delta de tiempo, menos la temperatura del nodo en I en el instante L delta de tiempo. Entonces esto queda de esta manera. Quedaría la aproximación numérica utilizando la malla anterior en un delta de tiempo. Entonces, siguiendo y a continuación, ya teniendo nuestras dos aproximaciones para la segunda derivada de la temperatura con respecto a la longitud de la varilla, nos quedaría de esta manera. Y teniendo la aproximación numérica de la temperatura con respecto al tiempo, nos quedaría de esta manera. Entonces, venimos y sustituimos en la ecuación de calor y nos quedaría de esta manera, sustituyendo en sus derivadas. Entonces, ¿qué queremos encontrar o qué dato tenemos que despejar? Entonces, pero antes que sigamos, así sería la manera que quedaría. Entonces, pero dice que K es un dato constante, que quiere decir que es el coeficiente de difusividad térmica del material. Ya es un valor conocido, debido porque es una característica del material, que K ya es una característica, entonces ya es constante. Entonces aquí también esta fórmula, sabemos que delta de X y delta del tiempo son constantes, siempre nos lo van a dar. Eso es muy importante saber, pero también tenemos que saber que delta de X es las divisiones que vamos a hacer a lo largo de la barra, que son también los nodos, y delta de tiempo es el tiempo determinado del estudio de la conducción de calor. Entonces venimos, ya sabiendo eso, vamos a despejar esta parte, que sería T en una posición y en un tiempo L más 1. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar la temperatura en cualquier nodo en el instante del tiempo presente. Entonces despejamos y nos quedaría de
esta manera la fórmula. Antes de proseguir, vamos a saber que si a nosotros no nos dan la K, podemos utilizar esta fórmula para encontrarla, que dice que es K', que quiere decir que es la ecuación del coeficiente de conductividad térmica, que es igual a K por la densidad del material por la capacidad calorífica del material. Entonces ya solo despejamos. Entonces venimos y lambda es igual a K por delta de tiempo dividido delta X al cuadrado. Entonces, ya teniendo todo esto, esta sería la fórmula para encontrar la temperatura en dicho nodo en un tiempo específico. Entonces, seguimos. Estabilidad y convergencia. Son ciertas condiciones que debe cumplir nuestro lambda, que quiere decir que son frecuentemente en lo que se puede transformar nuestra variable. Que si lambda es menor o igual a un medio, o delta de tiempo es menor o igual a un medio por delta X al cuadrado por K, se observa que los errores de las soluciones no crecen. Estos tienden a oscilar. Si lambda es menor o igual a un cuarto, observa que las soluciones no oscilan. Si lambda es menor o igual a un sexto, aquí se tienden a minimizar los errores por truncamiento de la variable. Y para finalizar, con el método explícito, esta sería la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la temperatura a lo largo de la barra en cualquier tiempo. Y esta sería la manera de encontrar la temperatura en dicho nodo en cualquier tiempo. Siempre en dicho nodo la temperatura va a cambiar porque el tiempo siempre va a ser diferente, nunca va a ser igual. Y a continuación, mi compañero Luis Fernando Contreras les va a hablar sobre el método implícito. Continuando con el método de soluciones finitas para la ecuación de calor, veremos el método implícito. Este método consiste en analizar la EDP en el punto de la solución particular ya conocido y aproximar la derivada con respecto al tiempo por la diferencia central y la derivada con respecto a x por la media de las diferencias centrales en los niveles de tiempo L y L más 1. Como ya hemos visto en la explicación anterior, el método explícito da ecuaciones más sencillas pero a la vez son inestables, ya que este método excluye información importante para su solución. Por otra parte, el método implícito, que es el que veremos a continuación, da ecuaciones más complejas pero son más estables. Es decir, los métodos implícitos superan ambas dificultades a expensas de utilizar algoritmos un poco más complicados. A continuación veremos unas de las diferencias entre el método explícito y método implícito. Como podemos ver, en el método explícito, este va de puntos generales a una solución particular, a un punto particular. Es decir, que ya que conocemos estos dos puntos generales ubicados en un tiempo L, podremos conocer este punto particular en un tiempo posterior L más 1, como ya lo vimos en la explicación anterior. Por otro lado, en el método implícito, este va de una solución particular ubicado en un tiempo L hacia dos puntos generales ubicados en un tiempo L más 1. Es decir, que si conocemos este punto ubicado en un tiempo L, podremos conocer estos dos puntos generales ubicados en un tiempo L más 1. Pero esto no lo podemos conocer de manera rápida, sino que nos tocará hacer un sistema de ecuaciones y así poder encontrar el valor de estos dos puntos. Por eso se dice que este método es más complicado, ya que es un sistema múltiple de ecuaciones. En la forma explícita aproximamos la derivada espacial para un nivel de tiempo L. Recordemos
que cuando sustituimos esta aproximación en la ecuación diferencial parcial de calor, obtuvimos una ecuación en diferencias finitas con una sola incógnita de L, y así pudimos despejar explícitamente esta incógnita. En el método implícito, la derivada espacial se aproxima en un nivel de tiempo posterior a L más 1. Por ejemplo, la representación en diferencias finitas de la segunda derivada en un nodo interno L más 1, acá, nos quedaría de esta manera. A esta relación, a esta ecuación la vamos a llamar nuestra ecuación número 1. Ya que esta es una ecuación de segundo grado, la podremos sustituir en nuestra ecuación diferencial parcial de calor. Cuando sustituimos la relación anterior en la EdP de calor, nos queda de esta manera. Y a esta la vamos a llamar nuestra ecuación número 2. Pero esta es una ecuación en diferencias finitas que contiene varias incógnitas. De esa manera no puede resolverse explícitamente mediante simples manipulaciones algebraicas. En algunos de estos sistemas complejos de ecuaciones debe resolverse simultáneamente, ya que esto es posible debido a que junto con las condiciones de frontera, las formulaciones implícitas dan como resultado un conjunto de ecuaciones lineales algebraicas con el mismo número de incógnitas. Por lo tanto, el método se reduce a una solución de ecuaciones simultáneas para cada punto en el tiempo, que se expresa de esta manera: menos lambda por t en un tiempo L más 1 en un espacio I menos 1 más 1 más 2 veces lambda por t en un tiempo L más 1 en un espacio I menos lambda por t en un tiempo L más 1 en un espacio I más 1, y esto va a ser igual a t por un tiempo L en un espacio I, donde lambda es igual a k por la variación del tiempo sobre un delta de x al cuadrado. Entonces, esta ecuación la deberemos aplicar, la ecuación número 3, a todos los nodos excepto al primero y al último nodo interno, los cuales deberán ser modificados para considerar las condiciones de frontera. En el caso donde están dados los niveles de frontera en los extremos de la barra, las condiciones de frontera en el extremo izquierdo en I, 0 se expresa como t en un tiempo L más 1 en un tiempo 0, y esto va a ser igual a la función subíndice 0 en un tiempo L más 1, que esta va a ser nuestra ecuación número 4. Esta ecuación la deberemos utilizar en el nodo izquierdo, en el nodo inicial, y de igual manera en la frontera derecha, en I es igual a M, se expresa como t en un tiempo L más 1 en un espacio M más 1. Esto va a ser igual a la función en un espacio M más 1 por el tiempo en L más 1. Esta va a ser nuestra ecuación número 5, y esta deberemos utilizarla en nuestra frontera derecha. Veámoslo de manera gráfica. En I es igual a 0 utilizaremos nuestra ecuación número 4, esta donde tenemos una temperatura inicial que va a variar con respecto al tiempo, y en I es igual a M, acá deberemos utilizar nuestra ecuación número 5 contemplando nuestra condición de frontera, que utilizaríamos esta fórmula. Entonces, para cada nodo o cada punto en la barra podemos utilizar nuestra ecuación número 3, que es esta, nuestra ecuación general. Entonces, si queremos encontrar nuestra solución particular en I es igual a 1, debemos sustituir la I, que en este caso vale 1, en cada I de nuestra ecuación número 3, nuestra ecuación general, y de esa manera encontraremos nuestra solución particular para este punto. Y de igual manera, para I es igual a M, sustituimos la I por la M en cada punto, y esta sería nuestra solución particular para este punto en este tiempo.
A continuación, mi compañero Kevin González continuará con la explicación de estos dos métodos. Continuando por lo expuesto por los compañeros, vamos a resolver dos ejemplos, uno por el método implícito y otro por el método explícito. Primero vamos a resolver uno por el método explícito, en el cual tenemos el siguiente ejercicio que dice: calcule por el método explícito la distribución de la temperatura de una varilla larga y delgada que tiene una longitud de 15 centímetros y los siguientes valores: K' es igual a 0.49, delta X igual a 1.5, delta T igual a 1, en T igual a 0. La temperatura de la barra es de 0 grados. Y las condiciones de frontera se fijan en todos los tiempos. T de 0 igual a 100 grados y T de 15 igual a 50 grados. Considere que la barra es de aluminio con C igual a 0.2174 y la densidad de 2.7. En un intervalo de X de 0 a 15, en T igual a 0, U de 0, T igual a 100. U de 15, T igual a 50. Entonces, primero, para poder resolver este ejercicio vamos a encontrar la constante K. La constante K no nos la dan, pero nos dan las características de la barra. En este caso tenemos que K' es igual a 0.49, la densidad es a 2.7 y C es igual a 0.2174. Aplicamos la fórmula en la que decimos que K' es equivale a 0.49 dividido la densidad por C. La densidad es de 2.7 por 0.21 y nos da 0.8347. Teniendo esto, pasamos a encontrar lambda. Lambda es K por delta T partido delta X al cuadrado. Tenemos que el valor de K, que es este. Tenemos el valor de delta X, que es este, es igual a 1.5. 1.5 al cuadrado nos da 2.25. Entonces tenemos delta X al cuadrado. Y tenemos delta T, que es 1. Y nuevamente realizamos la operación en la que tenemos que 0.8347 por 1 dividido 2.25 y tenemos lambda, que es igual a 0.37101397. Ahora vamos a resolverlo utilizando diferencias finitas. Y como podrán observar, esta ecuación ya la había explicado mi compañero Carlos. Entonces vamos a hacer la relación donde decimos que T y L más 1 es este punto. Los siguientes puntos, que son este y este, los encontramos del otro lado de la ecuación, donde venimos y decimos que TLI, que es este punto, tenemos la recta I y la recta DL. Entonces tenemos T y L por lambda, que es el valor que ya habíamos encontrado, por TLI más 1, que es este punto, menos 2 veces TLI, nuevamente es este punto, más TLI menos 1, que es este punto. Entonces, tenemos que realizar este planteamiento en la barra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que venir y subdividir en secciones la barra, que son nuestras deltas T, que es en este punto 1.5. Entonces cada 1.5 vamos a encontrar las divisiones. En este caso vamos a encontrar los nodos, que sería, acá sería 0, acá sería 1.5, acá sería 3, acá sería 4.5 y así sucesivamente hasta llegar a 15. Y lo mismo nos pasaría en el eje del tiempo. Aquí tenemos 0, que sería esta
esta recta. Tenemos 1, que sería esta recta. Tenemos 2, que sería esta recta. Y así sucesivamente. O sea, hasta llegar al tiempo que nosotros tenemos estimado. En este caso nosotros vamos a hacer vamos a resolver esta ecuación con hasta t igual a 5. O sea, hasta los 5 segundos. Vamos a... Mientras más pequeño sea nuestra delta x y nuestra delta t, más nos vamos a aproximar a una respuesta. Y nuestro error va a ser mucho más pequeño. Nosotros acá de este lado tenemos ti menos 1, acá tenemos ti más 1, acá tenemos tl más 1 y acá tenemos tl menos 1 y en el centro tenemos tli. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nosotros en este punto es nuestro tli. Y el punto que nosotros queremos encontrar, ya teniendo los demás valores en la frontera, podríamos decir, sería estos puntos. El punto que queremos encontrar es este, que es ti l más 1, según la ecuación que nosotros tenemos acá, que es t l más 1 y acá lo encontramos, es este punto. Para resolver este ejercicio vamos a hacer una pequeña variación para que Excel nos pueda trabajar correctamente y no nos vaya a tirar ningún error. Tenemos TL en la parte superior acá, cuando antes la teníamos en la parte inferior. Pero este solo es para poder realizar los cálculos a través de Excel, que si los hacemos a mano nos podría llevar muchísimo tiempo y es un proceso muy repetitivo. Entonces vamos a plantear, tenemos que encontrar TL más 1 y, que es este punto. Aquí tenemos la recta TL más 1. Acá tenemos I, que es este punto. Tenemos TLI, que es este punto. Tenemos lambda, que ya lo habíamos encontrado acá arriba, que lambda es igual a 0.371014. Tenemos a que TLI más 1, que es este punto, menos 2 veces TLI, menos 2 veces este punto, más TLI menos 1, que quiere decir que sería este punto, que acá tenemos x menos 1 y acá lo tenemos. Entonces venimos y planteamos nuestro problema, que nos dice que tenemos en x igual a 0, la temperatura va a ser de 100 grados. Acá ya la tenemos. Vamos a borrar todo esto para poder realizarlo. Y nos indica que en todo t igual a 0, nuestra temperatura va a ser de 0. O sea, no importa la posición espacial en la que nos encontremos, hasta llegar a x igual a 15, que la temperatura va a ser 50, que es en este caso. Tenemos 50 grados acá, tenemos 0 grados acá y tenemos 100 grados acá. Entonces si lo planteamos de esta manera, tenemos 100, tenemos 50 y tenemos 0 como nuestros valores en la frontera. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hallar este punto, que sería este punto que tenemos acá. Tenemos que la ecuación nos dice que para encontrar TL más 1 y es igual a TLI. ¿A qué equivale TLI? A 0, que sería esta casilla. Tenemos que es esta casilla, más lambda. ¿A qué equivale el lambda? Se encuentra en la casilla. Lambda es igual a 0.371014. Por TL y más 1. ¿Cuál es TL y más 1? Entonces tenemos que TL, lo tenemos acá, y más 1 siempre va a ser el que va a estar a la derecha, que es este punto. Entonces significa que va a ser esta casilla, que sería G
65. Perdón, E65. F65. Menos 2 veces TLI, que es la casilla que es esta casilla, o sea, es este punto, menos 2 veces E65 más TLI menos 1. TLI menos 1 es esta. Entonces vamos a sumar esta casilla. Y tenemos 37.10. Para la siguiente casilla hacemos lo mismo. Aplicamos nuevamente la ecuación. En este caso sería para este punto. Vamos a encontrar este punto que no está marcado acá. No lo tengo marcado, pero imaginariamente lo vamos a marcar. Y tenemos los valores de acá, de que acá pasaría a ser TLI menos 1. Este pasaría a ser el valor de TLI. Y aquí este sería el valor de TLI más 1. Este punto sería nuestro nuevo TL más 1 y entonces hacemos lo mismo. Venimos y decimos que TLI, que ahora es X, la casilla que se encuentra bajo X3, que sería la casilla F65, más lambda por TLI más 1. Nuestro nuevo TLI más 1 es esta casilla. Entonces sería la casilla G65 menos 2 veces TLI, que es esta casilla. Más TL y menos 1, que sería esta casilla. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y tenemos el nuevo valor. Y así sucesivamente hasta llenar la tabla. Cabe recalcar que mientras más pequeño sea nuestro delta t, en este caso que se encuentran acá, y nuestro delta t, que van de manera vertical, más vamos a poder, más exacta va a ser la solución de la ecuación. Y este es un proceso repetitivo, entonces por lo cual solamente vamos a copiar ahora para poder obtener un resultado. Y acá obtenemos lo que es el resultado, donde tenemos la temperatura en todos los puntos de malla que nosotros generamos en la barra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el tiempo es igual a 1, en x igual a 1.5, vamos a tener 37 grados. Cuando sea x igual a 3, en t1 vamos a tener 0 grados. Acá ya podemos marcar un patrón en esta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto, que la temperatura era 0, predomina la temperatura 0. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más transcurre el tiempo,
más avanza, más se va enfriando la barra en este punto, que sería más o menos como por acá. Y en los puntos cercanos, donde la temperatura era de 100 grados, como vemos, nos damos cuenta, en algunos casos va disminuyendo y en algunos casos va aumentando. De la misma manera, al final de la barra, donde tenemos estas condiciones, estas temperaturas, en distintos tiempos. Ahora resolveremos el mismo ejercicio, solo que ahora a través del método implícito. Tenemos las mismas condiciones, pero con una diferente ecuación. Ya habíamos encontrado K, que era igual a 0.83478114, y también lambda, que ya era 0.371014. Aquí la diferencia va a ser la aplicación de la ecuación, ya que es completamente distinto al método explícito. Aquí tenemos que TLI es igual a menos lambda TL más 1 y menos 1 más 1 más 2 lambda por TL más 1 y menos lambda TL más 1 y más 1. En este método vamos a asumir todos los datos. Aquí vamos a agarrar nuestros valores en la frontera, que siempre han sido 100 en x igual a 0, 15, en 15 han sido 50, y en t igual a 0 han sido 0. Entonces vamos a hacer los mismos. Ahora lo que vamos a hacer es asumir los datos de la temperatura desde 50 hasta 100 en cualquiera de estas casillas. En este caso nuestras casillas representan nuestros puntos de malla. Digamos acá ingresémosle 95, acá 85, 75, 65, 60, 55, 53, 52 y 51. Vamos a asumir todos estos datos. Teniendo ya nuestra tabla de datos asumidos de nuestra barra, que es esta, nuestros valores en la frontera sigan siendo 100 en el inicio de la barra y 50 grados al final de la barra, 0 grados en t igual a 0. Entonces acá, si se dan cuenta, la gráfica es completamente distinta a la que habíamos utilizado en el método explícito. Entonces acá que tenemos TL más 1 y más 1, que es este punto, que es esta ecuación. Tenemos TL más 1 y tenemos TL más 1 y, que sería esta. Tenemos TL más 1 y menos 1, que sería este punto, TL más 1 y menos 1, es este punto, para hallar el punto TLI, que es este punto. Entonces venimos y ya con los datos que asumimos de esta tabla, vamos a utilizarlos para poder resolverla. Entonces venimos y decimos que vamos a borrar todos estos datos. Y los vamos a aplicar de la misma manera que lo habíamos hecho anteriormente, excepto que acá ya no vamos a utilizar
los datos que tenemos exclusivamente en esta nueva tabla, sino vamos a utilizar los datos que habíamos asumido. En este caso vamos a utilizar en t igual a 1, x igual a 0, para poder encontrar el punto, este punto que va a ser nuestro TL, pero en esta tabla. Entonces vamos a decir que la ecuación es igual a, vamos a ingresar la ecuación que es S, vamos a ingresar la ecuación que es lambda, en este caso lo tenemos en la casilla S12, que lo tenemos acá, por TL más 1 y más 1, que vendría siendo esta casilla. SF31, que lo tenemos acá. Todos los valores que vamos a ingresar, como repito, van a estar en la tabla de datos asumidos. Más TL más 1i. TL más 1i es este dato. Más lambda por L más 1, L menos 1, que vendría siendo este dato. Todo eso es dividido entre 1 más 2 por lambda. Y tenemos el primer valor de los datos asumidos. Nuevamente se hace el mismo procedimiento, y como habíamos visto en el método explícito. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar la fórmula que teníamos en esta a todas estas casillas. Y encontramos los datos calculados por medio de la ecuación en cada uno de los puntos de mallas que hemos generado en los nodos. Ahora para encontrar el error tenemos que tener el valor absoluto de los datos calculados menos el valor de los datos asumidos. En este caso sería de celda en celda. Entonces tendríamos que el valor absoluto de 55.59 menos 39.40. Ahora tenemos que encontrar el valor de los datos asumidos. Ahora tenemos que encontrar el error entre los datos calculados menos los datos asumidos. En este caso serían todos estos. Vamos a borrar acá para poder realizar el procedimiento. Y venimos que es igual valor absoluto de los datos calculados, que sería la celda E57 menos los datos asumidos, y tenemos el valor absoluto. Ahora tenemos que hacer lo mismo para todas las casillas. Y tenemos el valor asumido. Tenemos el cálculo de error de todos los datos asumidos.
Ahora debemos encontrar el error máximo entre los datos asumidos. Y el error máximo es este de la casilla. Entonces y lo que debemos hacer ahora es tratar de reducir ese error lo más que podamos.